Historia de Jabobo. Tomo 5. Volumen 1. Libro de los Reyes de Gales e Inglaterra. Capítulo 24. La vida de Rise Up Gruffydd. Y su hijo Rise Up Gruffydd heredó el vacilante trono de Deheubarth a la temprana edad de 5 años. Ahora bien, el rey Enrique I de Inglaterra murió cuando Rise Up Gruffydd contaba con tan solo 3 añitos de edad. Le sucedió en el trono Stephen el rey, pero Matilda, la emperatriz, aspiraba a derrocarlo a fin de hacerse con el poder. Esta rivalidad fue aprovechada por los galeses a fin de levantarse contra los normandos. La revuelta se extendió por el sur de Gales y fue cuando Gruffydd ap Rhys, con la ayuda de sus hijos bastardos, Anharaud y Cadel, derrotó a los normandos en una batalla cerca de Loughor, matando a más de 500 enemigos. Tras eso condujo a sus tropas hasta Walter de Clifford, en Cantref-Vishan, en donde esperó la prometida ayuda militar que le aseguraron dar los príncipes de Gwynedd. Fue entonces cuando su esposa se le adelantó en tomar la iniciativa en luchar contra el castillo normando de Kidwelly, en el señorío de Norman Kidwelly, y consigo misma llevó a los soldados y sus 2 hijos más pequeños, Morgan y Maelgwn, que eran bebés. Ella pensaba que los soldados enemigos no la atacarían al verla con 2 pequeños niños, pero se equivocó, pues la asesinaron a ella así como a Morgan. Al otro, a Maelgwn, lo secuestraron y se lo llevaron cautivo los anglonormandos. Ante la terrible derrota, su esposo fue con los príncipes de Gwynedd a pelear contra el enemigo en Crookmawr, donde los venció. Cuando más tarde Gruffydd ap Rhys murió, su hijo Rise Up Gruffydd llegó a ser rey de Deheubarth, pero por deseo de su difunto padre, su medio hermano Anharaud asumió el control del gobierno de Deheubarth hasta que Rise Up Gruffydd alcanzase una edad suficiente como para poder reinar. Y de hecho, así fue, pues Rise Up Gruffydd solo tenía 5 años cuando llegó a ser rey. Sin embargo, Cadwaladr ap Gruffydd, el hermano de Owain, rey de Gwynedd, le guardaba resentimiento airado contra Anharaud, pues cuando pelearon juntos en batalla contra los anglonormandos, éste no le protegió como aliado suyo que era, sino que lo expuso temerariamente ante el peligro y estuvo a punto de perder la vida en el campo de batalla. Debido a eso, mandó a sicarios con el fin de darle muerte, y cuando lo asesinaron, Rise Up Gruffydd tenía 11 años de edad, quedando así obligado a asumir él solo el control pleno del reinado de Deheubarth. Al enterarse de aquel acto tan vengativo y cruel, el rey Owain de Gwynedd castigó con severidad a su hermano privándolo de sus tierras heredadas por su padre en Ceredigion, pues tal como le indicó en el juicio, aquello podía provocar una indeseable guerra entre ambos reinos. Ahora bien, Cadel, el hermano del difunto Anharaud, aún vivía, y por mandato de su medio hermano menor, el rey Rise Up Gruffydd, se convirtió en el jefe supremo de las fuerzas militares de Deheubarth. Con dicha autoridad, peleó en nombre del rey las batallas campales en defensa de la corona y del reino. Sucedió que Cadwaladr se sentía colérico por la confiscación de sus tierras que su hermano el rey de Gwynedd impuso sobre él, por lo que, a fin de no levantar sospechas respecto a una conspiración contra él,
manipuló al conde Gilberto de Clare del condado de Pembroke, en Gwynedd, a que iniciase acciones militares a fin de recuperar el control sobre sus antiguos dominios en Ceredigion. Para ello comenzó a reconstruir el castillo de Carmarthen 2 años después de que Cadwallader fuese juzgado por su hermano el rey. Ante aquel descarado acto de clara rebeldía contra su autoridad, el rey Owain de Gwynedd quiso castigar con mayor severidad a su hermano, pero ante el temor de ser derrotado por él, le pidió ayuda a Rhys ap Gruffydd, el rey de Deheubarth, y éste le respondió mandándole a las tropas militares al mando de su medio hermano Cadel. Al año de estar reconstruyéndose el castillo de Carmarthen, las fuerzas militares conjuntas de Gwynedd y de Deheubarth lo destruyeron junto a sus rebeldes edificadores dirigidos por el conde Gilberto, y allí descubrieron que la rebelión de Cadwallader era mucho más extensa de lo que se imaginaban, y tuvieron que marchar contra el castillo de Llanstefan, donde se hallaban refugiados más conspiradores contra Owain, dirigidos en las sombras por el codicioso Cadwallader, quien ya no solo ambicionaba recuperar sus tierras de Ceredigion, sino hasta el trono de Gwynedd, y para ello quiso derrocar a su mismísimo hermano el rey. Cadel, al sitiar y conquistar el castillo de Llanstefan, solicitó ayuda extra a su medio hermano Maredudd, a quien el rey Rhys ap Gruffydd autorizó en ir. Desde allí fueron aplastando y subyugando a los rebeldes conspiradores en aldea tras aldea y ciudad tras ciudad, por más de un año, hasta que consiguieron capturar la fortaleza rebelde de Winston, y con el tiempo, 3 años más tarde, tuvieron que volver nuevamente contra Carmarthen por un nuevo foco de rebelión, y un año después de esto contra Logor. En este último lugar, Cadel fue herido de gravedad por los anglonormandos, quienes efectivamente estaban manipulando a Cadwallader para que destronase a su propio hermano Owain, el rey de Gwynedd, apelando a su codicia egoísta, a fin de debilitar aún más el reino y dejarlo a merced de ellos para dominarlo. A pesar de aquel ataque, Cadel sobrevivió y le suplicó a su medio hermano, el rey Rhys ap Gruffydd, que le concediera permiso para dejar su cargo de jefe supremo de las fuerzas militares de Deheubarth y poder vivir una vida retirada y al margen de la guerra, pues sus heridas lo dejaron inválido para seguir guerreando. El rey accedió a sus deseos y Cadel, en gratitud al cielo por aquel gesto humanitario de su medio hermano el rey, viajó en peregrinación hasta Roma 2 años después, al tiempo de su completa recuperación. En consecuencia de esto, el rey Rhys ap Gruffydd nombró a su hermano Maredudd para el cargo que Cadel tuvo que abandonar. Así, tan pronto como Cadel viajó hasta Roma, Maredudd, por mandato de su hermano el rey, continuó en ayuda militar con el rey de Gwynedd por espacio de 2 años. Esta vez el hijo del difunto Owain, el rey Hywel, a fin de aplastar la rebelión de su tío Cadwallader en su afán por obtener Ceredigion. Con eso lograron capturar los castillos anglonormandos de St. Clears, Tenby y Aberafan, derrotando a los enemigos y logrando la huida de Cadwallader. Al fin, Ceredigion quedó bajo el dominio pleno de Hywel, el rey de Gwynedd, libre de conspiradores y enemigos. Sin embargo, esto le costó la vida a Maredudd, quien murió en batalla a la edad de 22 años mientras peleaban por capturar Aberafan. Rhys ap Gruffydd lloró amargamente su muerte, pues lo quería mucho como su hermano que era, y tras enterrarlo con la dignidad de príncipe que era, lo enterró en las catacumbas de la catedral de St. David.
y Hywel, rey de Gwynedd, le mostró sus condolencias y su profunda gratitud por su apoyo prestado en las batallas de Ceredigion. Poco tiempo después de esto, el rey Rhys ap Gruffydd, a la edad de 23 años, contrajo matrimonio con Gwenllian Ferch Madoc, la hija del rey de Powys, Madoc ap Maredudd, sucesor de Maredudd ap Bledin, y este a su vez de Owain ap Cadugan, el hijo del rey Cadugan. Y Madoc fue el último rey que hubo en Powys, en símbolo de alianza entre ambos reinos. Para aquel tiempo el rey Stephen de Inglaterra murió y le sucedió en el trono Enrique II. La emperatriz Matilda, en su lucha contra Stephen, apoyó las campañas militares de Rhys ap Gruffydd, apoyando militarmente las acciones políticas de Anharaud, Cadel y Maredudd en los tiempos en que estaban vivos, lo cual benefició a Deheubarth. 5 años después de casarse Rhys ap Gruffydd con Gwenllian, murió su suegro el rey de Powys, y aquel reino fue dividido en dos, quedando así a merced de un mayor dominio anglonormando por su debilitada división política. Los dos reinos que así surgieron de Powys fueron Powys Fadog y Powys Gwenwynwyn. En el año 20 del reinado de Rhys ap Gruffydd, Enrique II, rey de Inglaterra, comenzó a planificar la invasión completa de Gales cuando lograse conquistar todo el reino de Gwynedd, pero solo fue en parte, pues el rey Hywel ap Owain, rey de Gwynedd, le presentó gran resistencia en la batalla, y así el rey inglés solo logró apoderarse de una parte del reino, en la frontera nororiental de Gwynedd, pues Powys ya era casi de dominio suyo. Al año siguiente, el rey Enrique II procedió a invadir con sus ejércitos las tierras del reino de Deheubarth, principalmente las de Cantref Mawr, pero Rhys ap Gruffydd le opuso mucha resistencia. El rey inglés no se dio por vencido y regresó con un número aún mayor de ejércitos a fin de subyugar decisivamente a Deheubarth. Rhys ap Gruffydd quiso volver a enfrentarlo en batalla, pero sus consejeros le instaron a que no se arriesgara a pelear contra los ejércitos de Enrique II, pues eran mucho más poderosos y numerosos que los suyos, por lo que accedió en discutir con el enemigo determinados términos de paz que no los llevara a ambos a la guerra. El rey inglés le exigió entregar de forma incondicional las tierras de Cantref Mawr, además de pagar 1000 peniques de plata como tributo, a lo que Rhys ap Gruffydd, el rey de Deheubarth, le pareció sumamente abusivo, pero no tuvo más remedio que concedérselo al rey inglés si no quería enfrentarse a él en una guerra que con plena seguridad perdería ante él. Entonces sucedió que Enrique II, rey de Inglaterra, colocó sobre el gobierno de Cantref Mawr a su duque Walter de Clifford, quien con el tiempo y a instancias de su propio rey comenzó a invadir Cantref Bishan, que está junto a Cantref Mawr, a fin de apropiárselo para sí mismo. Al ver aquella invasión, el rey Rhys ap Gruffydd solicitó al soberano inglés intervención militar a fin de detener dicha conquista, pero éste no le dio ninguna respuesta, por lo que el rey de Deheubarth recurrió a sus tropas militares a fin de resistir la invasión del duque Walter. Se dirigió hasta donde se hallaba aquel, en el castillo de Clifford en Llandovery, y logró capturarlo e incendiar su fortaleza, tras lo cual procedió a apoderarse de Ceredigion en la tierra de Gwynedd a fin de expulsar de allí a los anglonormandos. Al oír aquello, el rey Enrique II se preparó para contraatacar y causó terrible mortandad en el ejército de Rhys ap Gruffydd. Este se rindió al rey inglés
entregándole algunos prisioneros, entre ellos a su hijo Hywel ap Rhys y al duque Walter, como botín de guerra, y rindiéndose de forma incondicional. Ante aquello, el rey inglés no le exigió más y se retiró de allí. Por cierto, desde que Rhys ap Gruffydd se casó, comenzó a tener con su esposa a lo largo del tiempo a varios hijos e hijas. Gruffydd ap Rhys II, Maelgwn ap Rhys, Rhys Grieg, Hywel ap Rhys, Maredudd ap Rhys, 5 varones, y además 4 hijas más, sin contar con los bastardos que engendró: Maredudd, Rhys, Gwenllian y Angared. De entre todos ellos y ellas, a Gwenllian Birch Rhys la engendró cuando él contaba con 30 años de edad. Ahora bien, sucedió que el rey Enrique II de Inglaterra, tan pronto como se retiró de Gales en compañía de sus ejércitos tras la aplastante victoria obtenida contra Deheubarth y su rey, decidió viajar a Francia para atender asuntos políticos. Ante su ausencia en Bretaña, el rey Rhys ap Gruffydd vio la oportunidad de atacar Dyfed, que aún se hallaba en manos anglonormandas, y librarla de la palma de la mano de sus enemigos, tal como su padre, el difunto rey Gruffydd ap Rhys, intentó hacer años atrás. Y no solo Dyfed invadió, sino que también atacó el castillo de Carmarthen, donde los anglonormandos nuevamente se habían asentado. Pero las fuerzas militares del conde Reginald Hare, del condado de Cornwall, lo resistieron, de modo que Rhys ap Gruffydd se vio obligado a retirarse hasta Cantref Mawr, donde un ejército dirigido por el mismo conde de Cornwall lo esperaba, a fin de atacarlo en emboscada junto a los otros condes de Gloucester, Hertford, Pembroke y Salisbury, y así marcharon contra el honorable rey Rhys ap Gruffydd y su ejército. Y con los condes iba Cadwaladr, el tío del rey Hywel de Gwynedd, Hywel mismo, traicionando así a Deheubarth y demostrando su apoyo descarado al invasor, el cual tío se había fugado años antes, pero que había regresado para vengarse contra Deheubarth por el daño que sufrió en aquellas campañas militares de tiempo atrás. Sin embargo, para sorpresa de estos anglonormandos y sus repulsivos aliados, el rey Rhys ap Gruffydd logró resistirlos con gran ferocidad con sus pesadas fuerzas militares, debido a que en Cantref Mawr recibió mayor apoyo militar de sus propios destacamentos militares. Así los obligó a la rendición y a pactar una tregua con él, de modo que accedieron y luego se retiraron de allí. De esa manera logró apoderarse él de Dyfed. Así pasó cierto tiempo de paz en Deheubarth. Ahora bien, en el año en que nació Gwenllian Birch Rhys, su padre trató nuevamente de recuperar sus territorios y volvió a capturar el castillo de Llandovery, el cual, tras el incendio que le causó y su posterior derrota ante el ejército de Enrique II, volvió a ser ocupado por los anglonormandos, los cuales lo reconstruyeron y volvieron a habitar. Así logró recuperar Cantref Bichan de manos de sus enemigos. A pesar de que Rhys ap Gruffydd había logrado obtener estas victorias sobre sus enemigos anglonormandos, estos eran mucho más numerosos y fuertes que él, y debido a eso, al poco tiempo de capturar e invadir Cantref Bichan, Enrique II regresó a Inglaterra tras 4 años de ausencia y se preparó para la guerra a fin de invadir Deheubarth. Cuando el rey Rhys ap Gruffydd oyó de esto, sintió mucho miedo, pues sabía que él no tenía capacidad militar como para resistir a Enrique II y su ejército, por lo que hizo preparativos a fin de reunirse con el rey inglés para negociar las condiciones de paz, y éste le exigió la entrega de más rehenes y prisioneros, entre ellos Maredudd, su hijo.
y no tuvo más remedio que acceder a ello. A los pocos meses de esto, el monarca inglés decidió capturar al rey Rise Up Gruffydd de Deheubarth y hacerlo prisionero suyo por temor a que organizara una insurrección contra él, y lo llevó engrilletado y custodiado con muchísimos soldados de camino a Londres, la capital de Inglaterra. Allí lo juzgó y lo encerró en prisión por espacio de no pocas semanas. Esto sucedió en el año 27 del reinado de Rise Up Gruffydd. Entonces, al fin, Enrique II decidió librarlo del calabozo y soltarlo, pues comenzó a oír que en Deheubarth todo el pueblo, campesinos, agricultores, labradores y artesanos, junto a nobles, clérigos y soldados, toda la muchedumbre como un solo grupo, se estaban organizando para marchar contra Londres en protesta por tener él a su rey en una vergonzosa prisión, siendo el caso de que él solo luchaba por la libertad de su amado pueblo. Y el número aproximado de la muchedumbre, o sea, de todo el pueblo, sin contar a los que tenían menos de 20 años de edad, era como de 300.000 almas humanas. Temía el daño que podían ocasionar a su ciudad capital y que, además de esto, otros pueblos sometidos de Gales y de Escocia hiciesen lo mismo, lo cual pondría en grave peligro la unidad y estabilidad de su propio reino. Cuando Rise Up Gruffydd fue liberado, el monarca inglés decidió acompañarlo personalmente a Gales, en Deheubarth, para permitirle públicamente reinar sobre su pueblo junto a Cantref Mar, en compensación por haber estado en prisión, quitando así a su duque Walter de Clifford de gobernar sobre la región en cuestión. Después de aquello, Enrique II se retiró con su corte y sus soldados hasta Londres. Y tan pronto vieron esta situación, todos los galeses al unísono decidieron levantarse como uno solo contra los anglonormandos, pues el rey inglés, antes de irse de allí, exigió a Rise Up Gruffydd y los demás gobernantes galeses, como el rey Hywel de Gwynedd, a que aceptasen por la fuerza ser reyes vasallos suyos, pagando tributo anual, so pena de ser arrasados y destruidos los de Gales a manos de los imponentes ejércitos ingleses. Esta asamblea política tuvo lugar en Woodstock, y también allí estuvo presente el rey Malcolm IV de Escocia, quien también había de aceptar las exigencias de Enrique II. Por su parte, el rey Rise Up Gruffydd se hallaba sumamente airado contra los ingleses, pues percibía sus claras intenciones de conquistarlos y dominarlos. Además, su propio capitán de la Guardia Real, Einion, había sido asesinado por instigación del conde de Hertford, Roger de Clare, quien también buscaba la manera más idónea de darle muerte a él mismo. Ante aquellas claras amenazas, Rise Up Gruffydd, el rey, apeló al soberano inglés por protección, pero éste, lejos de mandarle ayuda, procedió a invadir Ceredigion con sus pesadas fuerzas militares, aplastando y asesinando todo rastro de rebeldía galesa, y la ciudad y el castillo de Cardigan los destruyó con impresionante virulencia, pues allí se hallaban muchos galeses y francmasones leales. Aquello desató la ira de todos los galeses, quienes se sentían claramente amenazados y maltratados por los ingleses, por lo que se entregaron a toda clase de saqueos, pillajes y amotinamientos. Mataron con gran crueldad a todos cuantos ingleses hallaban a su paso, sembrando el terror y el caos en cada ciudad y aldea que atacaban, incitando a la insurrección. Así hicieron por bastante tiempo, lo que obligó a Enrique II a invadir de nuevo Gales al año siguiente con sus ejércitos, y los dividió en dos bandos, uno atacando Gwynedd al norte de Gales y otro atacando las tierras meridionales desde las colinas
Berwin a fin de detener la insurrección generalizada por toda Gales. Finalmente las volvió a unir hasta encontrarse con las fuerzas militares conjuntas del rey Rhys ap Gruffydd de Deheubarth y del rey Hywel de Gwynedd, y los otros ejércitos galeses de Powys leales a la independencia galesa de Inglaterra. A pesar de toda esta alianza galesa, la contingencia militar de Enrique II era mucho mayor que la de ellos, pues abarcaban soldados procedentes de Inglaterra, Normandía, Flandes, Gascuña y Anjou. La terrible matanza estaba a punto de desatarse en el campo de batalla. Pero de pronto comenzó a desatarse una espantosa lluvia torrencial que enfangó y enlodó todo el barro e hizo así imposible la batalla. Pues fue Jehová el Dios verdadero quien hizo esto a fin de conservar y mantener la línea de descendencia real de Rhys ap Gruffydd, a fin de proveerse de él el descendiente que abriría el camino para la fundación de la nación que cumpliría la voluntad de Dios al tiempo señalado. Enrique II, sumamente colérico por no poder proseguir con sus planes militares, viendo que sus mismísimos soldados estaban retirándose de allí sin luchar en la batalla, decidió ordenar cruelmente la ejecución de muchos rehenes galeses que tiempo atrás Rhys ap Gruffydd le había dado, haciendo esto en venganza. Entre las desafortunadas víctimas se hallaban Maredudd, el hijo del rey de Deheubarth. Cuando Rhys ap Gruffydd oyó de esto, se sintió tan profundamente indignado que se dirigió contra los normandos e ingleses que se habían asentado en Cardigan tras la destrucción, y allí los quemó vivos a todos ellos. No dejó ni uno solo vivo. Hizo lo mismo con los anglonormandos del castillo de Cilgerran tras su captura. Tras eso, el monarca inglés y los demás reyes galeses se retiraron del campo de batalla, pero la insurrección popular continuó sucediéndose en toda Gales. Por ejemplo, 3 años después de aquellos sucesos, Hywel, el rey de Gwynedd, y los líderes galeses del sur de Powys se unieron en asediar el castillo anglonormando de Rhuddlan a fin de conquistarlo. Luego hicieron lo mismo con el castillo de Builth al año siguiente. Por aquellos años se produjeron muchos ataques populares contra los anglonormandos, como el que hicieron muchos campesinos contra el conde de Pembroke, Ricardo de Clare. Finalmente, cuando Rhys ap Gruffydd, rey de Deheubarth, contaba con 38 años de edad, murió su aliado, el rey Hywel de Gwynedd, sin dejar heredero alguno al trono de su reino, por lo que Rhys ap Gruffydd colocó en él a Dafydd, el hermano de Hywel, pero pronto sus medio hermanos Rhodri y Maelgwn comenzaron a disputarse el trono con él, y así estuvieron en esa trifulca por el poder durante un espacio de 4 años, hasta que al fin Inglaterra colocó en él a Llywelyn el Grande, demostrando así su autoridad sobre Gwynedd. Fue de esta manera como Rhys ap Gruffydd se convirtió en la última esperanza para Gales de poder librarse del yugo anglonormando que estaba a punto de asfixiarlos por completo, puesto que todos los otros reinos galeses se hallaban en condición de vasallos de Inglaterra. Así, el rey de Deheubarth se hallaba desilusionado, triste y miedoso, pues sabía que pronto llegaría el fin de la resistencia galesa de su reino, y con ella su mismísimo fin como rey. Gales acabaría siendo irremediablemente absorbida por Inglaterra. En el año 34 de su gobernación real, el rey Enrique II llegó a Inglaterra tras ausentarse por buen tiempo al estar en Francia, y se encaminó hasta llegar a Irlanda,
en donde se hallaba por aquel tiempo el conde Ricardo de Clare, de Pembroke, quien al casarse con la hija de Diarmait se convertiría en soberano del reino irlandés de Leinster, que ya era de dominio anglonormando, y le persuadió para que no estableciese un reino independiente a su corona. Tras eso, en un intento por poner fin a la violencia popular que estaba afectando mucho a Gales en aquellos días, el rey Enrique II le ofreció a Rise ap Gruffydd hacer la paz a cambio de aceptar condiciones no tan severas, y se encontraron para la ocasión en Newnham. Rise ap Gruffydd aceptó los términos de paz, que consistían en pagarle un tributo de 300 caballos y 4.000 cabezas de ganado, a cambio de tener reconocidas por la corona inglesa todas las tierras que había logrado capturar de mano de los anglonormandos. Enrique II, viendo que Rise ap Gruffydd ya no constituía una amenaza para él y su pueblo, y que había tratado de pagar el tributo estipulado, pero aún le faltaba cierto número de cabezas de caballo, decidió perdonarle la deuda impuesta que faltaba y además le entregó con vida a su hijo Hywel ap Rhys, quien llevaba mucho tiempo exiliado a manos de los ingleses. De esta manera se acordó la paz y cesaron las insurrecciones por toda Gales. El pueblo galés, especialmente el de Deheubarth, se hallaba exhausto y empobrecido por tanto conflicto bélico. La paz se mantuvo durante el resto de los días del reinado de Enrique II de Inglaterra. Esto también vino de parte de Jehová a fin de conservar viva la descendencia de Rise ap Gruffydd, por medio de quien había de venir el principal que fundaría la nación nueva, así como para que los hijos del reino en Gales se recuperaran y pudieran volver a crecer en número mediante su celosa evangelización. Ahora bien, como desde aquel tiempo en adelante Gales quedó como aliada de Inglaterra tras décadas de sangrientas luchas y batallas, Rise ap Gruffydd, como soberano eminente y representante de toda Gales, especialmente de Deheubarth, apoyó al rey Enrique II en su lucha familiar contra sus rebeldes hijos, enviando a sus ejércitos al mando de Hywel, su hijo, quien ya tenía experiencia en tratar con los ingleses, y fue hasta Normandía, en Francia, donde se hallaba el soberano inglés en la trifulca familiar. Llegó hasta Tutbury, en Staffordshire, donde Enrique II deseaba tomar su fortaleza por hallarse allí el traidor conde Guillermo de Ferrers, aliado de sus rebeldes hijos. Cuando se alcanzó la victoria, Rise ap Gruffydd ya había ordenado a su hijo a que se retirara de allí de vuelta a Gales, dejando a Enrique II 1.000 soldados como apoyo militar permanente. Esto sucedió en el año cuarto de la Alianza Anglo-Galesa, y al año siguiente Enrique II convocó un concilio en Gloucester a la que asistieron gran número de los dirigentes galeses, y a la cabeza se hallaba Rise ap Gruffydd. Allí acordaron que la alianza anglo-galesa preservara la paz, el orden y la ayuda económica mutua entre ambos pueblos, y así se fortaleció la unión política entre Gales e Inglaterra. Como entonces ya había paz en Gales y en Deheubarth, Rise ap Gruffydd se colocó y se enfocó en la construcción de numerosos castillos de piedra a lo largo y ancho de su reino, comenzando por el de Cardigan, que había sido destruido tiempo atrás. A este le siguieron muchos otros más, como el de Carreg Cenen, en las proximidades de Llandelio. En el de Cardigan, el rey galés fomentó la celebración anual de festividades populares de poesía y canción. Por otro lado, también edificó 2 casas religiosas, la abadía de Talley Abbey
y el convento de Jangir para el uso de las monjas católicas cistercienses. Así, Rise Up Griffith, aunque mantenía estrechos contactos con los francmasones, al igual que su padre, era públicamente reconocido como un fervoroso y entusiasta defensor de la fe católica. Finalmente, el rey Enrique II de Inglaterra falleció tras 35 años de reinado, y Ricardo I, Corazón de León, le sucedió en el trono. Esto sucedió en el año 52 del reinado de Rise Up Griffith de Deheubarth. La paz anglo-galesa estaba trayendo prosperidad a Deheubarth, pero la codicia y el nacionalismo galés exaltado de Rise Up Griffith lo cegaron y lo llevaron a romper la paz aliada al conquistar y devastar los condados de Pembroke, Haverfordwest y Gower, así como la captura de los castillos de St. Cleer, Laugarne y Jan Stefan. Cuando Ricardo, el rey de Inglaterra, se enteró de ello, mandó a su hermano, el príncipe Juan, para que tratara de hacer las paces con Rise Up Griffith. Cuando lo halló en toda la actividad bélica, lo persuadió a acompañarlo hasta Oxford a fin de solucionar con el monarca inglés la inestable situación política entre Gales e Inglaterra. Pero él se negó con rotundidad, afirmándole que no descansaría hasta ver a todo anglosajón fuera de sus tierras de Gales, y que Deheubarth era suya y no de Ricardo. Por cierto, por aquellos tiempos Irlanda estaba sucumbiendo al enorme poder anglonormando al ser invadido por estos. Al oír aquello, Juan le advirtió que eso le traería serias consecuencias desde Inglaterra hacia Gales, y que debía, por el bien de su pueblo, detener sus injustificados ataques militares. Entonces se retiró del palacio de Oxford y se dirigió a Londres. Por su parte, el rey Rise Up Griffith de Deheubarth se hallaba angustiado ante la terrible lucha por el poder que estaba enfrentando a sus dos hijos mayores, Maelgwn y Griffith. Viendo él que dicha lucha podía degenerar en espantoso derramamiento de sangre en el seno de su familia, ordenó el encarcelamiento de su propio hijo Maelgwn por tratar de asesinar a su propio hermano, el legítimo heredero al trono, Griffith. Por cierto, la capital de Deheubarth era Dinefur, en la tierra de Cantref Mawr, Deheubarth, donde el rey tenía su palacio fortaleza, pero en St. David también tenía un castillo donde gestionaba ciertas operaciones políticas y militares de su gobierno. Griffith, por su parte, le dijo a su padre que su primer ministro William de Bruce podía asesorarle inteligentemente respecto a la anexión del ducado de Themais y su principal castillo de Nevern a Deheubarth, donde vivía el duque William Fitzmartin. Se casó con Angared, su hermana, que se había vuelto traidor y se había pasado al bando anglonormando, a fin de darle muerte. Su padre accedió y logró recuperar con éxito Themais, dando muerte a su duque y dejando a su hija Angared como duquesa del ducado. Al año siguiente, Rise Up Griffith también logró recuperar para Deheubarth los ducados de Kidwelly y Cantref Vishan, que antaño quedó sumida bajo el dominio anglonormando. Al año siguiente, tras estos acontecimientos, el rey liberó de la prisión a su hijo Maelgwn por haber cumplido su condena y le exhortó a no volver a enfrentarse nunca más con su propio hermano. Sin embargo, aún por entonces, ambos hijos seguían enemistados entre sí. 2 años más tarde, Maelgwn y su hermano Hywel ap Rhys conspiraron contra su propio padre al encarcelarlo en el castillo de Nevern, pero sus servidores lograron liberarlo y tras eso el rey pudo conseguir que Maelgwn fuera echado en prisión por alta traición. Pero al oír aquello, sus otros hijos, Rhys Grieg y Maredudd el bastardo,
se unieron en apoyo de Maelgwn, y ante aquella rebelión de sus propios hijos, a estos también los encarceló. Rhys ap Gruffydd el rey se sentía desalentado y atormentado por el desgarrador espíritu de traición y egoísmo que estaba destrozando a su propia familia, y todas sus esperanzas se centraron en su primogénito Gruffydd ap Rhys, a quien llamó en honor de su abuelo, o sea, el padre del rey, pues iba encaminado a heredar el trono de Deheubarth, y también en su preciada hija soltera Gwenllian Verge Rhys, quien podía casarse algún día con algún buen anglo-normando a fin de preservar su linaje, pues era consciente de que, tarde o temprano, el de sus hijos varones desaparecería ante el imparable empuje anglo-normando. Finalmente llegó el año 59 de la gobernación real de Rhys ap Gruffydd, rey de Deheubarth, el cual llegó a ser su último año de reinado, de modo que todos los días de su vida ascendieron a 64 años y murió. Y meses antes de morir entregó su trono a su hijo Gruffydd para que le sucediera como rey, coronándolo en St. David la catedral, y su hija Gwenllian Verge Rhys la dio en matrimonio a Llywelyn el Grande, rey de Gwynedd, cuyo verdadero nombre era Edneifed ap Fishan Gruffydd o Henglaut, de origen anglonormando. Rhys ap Gruffydd prefería dar a su hija en manos de un anglonormando que gobernara sobre Gales antes que sobre Inglaterra. Con eso selló una alianza anglo-galesa entre Gwynedd, de dominio anglo-normando, y Deheubarth, único reino galés que aún se hallaba independiente del dominio inglés. A pesar de todo esto, y como buen galés que era, Rhys ap Gruffydd, el rey de Deheubarth, se propuso liberar del dominio anglo-normando de una vez por todas los castillos de Carmarthen, Colwyn, Radnor y Painscastle, derrotando al ejército enemigo dirigido por el general inglés Roger de Mortimer y su mariscal Hugh de Dee en las proximidades del castillo de Radnor, infligiéndoles muchas pérdidas humanas en la batalla, entre ellas a 40 nobles de rango caballeros. Su primer ministro William de Braose actuó como intermediario entre galeses e ingleses y exigió la rendición incondicional de Painscastle como solicitud para la paz, a lo que los ingleses no tuvieron más remedio que acceder. Esta fue su última batalla, en la cual consiguió entregar a su hijo una Deheubarth completamente libre del dominio anglo-normando, pero al fin la pulmonía, originada por una gripe a causa de las tormentosas lluvias que hubo, le arrebató la vida semanas después en su fortaleza de St. David, siendo enterrado con honor en la catedral del mismo lugar, el día 27 de abril de aquel año. Aunque era católico hasta su muerte, fue excomulgado por sus constantes tratos con los francmasones y por confiscar al obispo de la catedral de St. David, Pedro de Leia, varios caballos cuando tenía que pagar tributo al difunto rey inglés, Enrique II. Su hijo Gruffydd ap Rhys volvió a ser coronado como rey de Deheubarth por el arzobispo católico galés Urberto Walter, allí en la catedral de St. David. Maelgwn, su hermano, quiso conspirar contra él, pero se descubrió su complot y fue encarcelado por ello en el castillo de Corfe. Sorprendentemente, el rey Gruffydd ap Rhys II murió tras solo 5 años en el poder y sus familiares se disputaron por el trono por varios años, entre ellos Maelgwn y sus otros hermanos que fueron liberados por el rey mismo 3 años antes.